Saludos cordiales, el día de hoy vamos a pasar a hacer una revisión de los síndromes pulmonares más recurrentes. Para empezar, vamos a ver a los síndromes parenquimatosos pulmonares. Vemos que son patologías que afectan al parénquima pulmonar, en especial a los espacios aéreos alveolares, donde se encuentra el síndrome de condensación y las atelectasias, y el intersticio, son patologías que afectan el intersticio como las intersticiopatías. Dentro de esta clasificación se encuentra el síndrome de condensación, el síndrome intersticial y el síndrome cavitario. Como podemos ver, dentro de estos síndromes existen patologías específicas, como puede ser la neumonía típica, para la cual se recurre a un examen físico que consta en la palpación, percusión y auscultación. En la palpación vemos que a través de su uso podemos detectar reducción de la expansión pulmonar y aumento de las vibraciones vocales sobre el área comprometida a través de la palpación. En la percusión podemos detectar matidez o submatidez sobre el área afectada, y en la auscultación podemos ver desaparición del murmullo vesicular, que es reemplazado por soplo tubario, y en la auscultación de la voz podemos detectar broncofonía, pectoriloquia, afonía en este caso, y en ocasiones egofonía. A su vez también podemos ver enfermedades difusas del parénquima pulmonar, en donde se presentan diferentes patologías, como puede ser la fibrosis pulmonar idiopática, la fibrosis pulmonar asociada con colagenopatías, las neumonitis por fármacos, la sarcoidosis, la neumonía eosinofílica, la inhalación de polvos inorgánicos, la neumonía por radiación, entre otras patologías. Ahora vamos a hablar de los síndromes pleurales. Aquí vamos a detectar dos patologías principales, el neumotórax y el derrame pleural. El neumotórax como tal vemos que tiene ciertas causas, puede ser espontáneo, puede ser traumático, y el derrame puede ser por transudados o por exudados. El neumotórax espontáneo se puede dividir a su vez en primario y secundario, primario que sea por ruptura de la bulla subpleural congénita, y secundario se puede dar por afectaciones de la vía aérea, como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en EPOC, en fibrosis quística, en bronquiectasias y en estado de mal asmático o en una recaída asmática. En enfermedades infecciosas podemos ver la neumonía por neumocitis carini, la neumonía necrosante y la tuberculosis. En enfermedades intersticiales podemos ver a la fibrosis pulmonar, a la esclerosis tuberosa, entre otros. Dentro de las enfermedades del tejido conectivo tenemos a la artritis reumatoide y a la poliositis. Y dentro de las endometriosis torácicas tenemos al neumotórax catamenial. Y dentro de los no traumáticos tenemos al no iatrogénico y al iatrogénico. No iatrogénico, que no está relacionado con procedimientos médicos, se debe a traumatismo de tórax abierto o cerrado. Y el iatrogénico, por procedimientos médicos, se debe a colocación de vías intravenosas, a asistencia respiratoria mecánica, toracocentesis, biopsias, entre otros. El derrame pleural se puede dar por transudados en insuficiencia cardíaca congestiva, en cirrosis hepática, en afectaciones renales, pericarditis, hipoproteinemia, diálisis peritoneal, edema exvacuo, un catéter venoso subclavio en el espacio pleural, entre otros. Mientras que el éxodo se puede dar en infecciones, en tumores primarios o secundarios, en tromboembolia pulmonar, en reacciones a fármacos, en traumatismos, en cirugías abdominales o retroperitoneales y torácicas, en afecciones abdominales, cuando se da radioterapia, en afecciones pericárdicas, en enfermedades sistémicas y en amiloidosis. Dentro de los síndromes vasculares pulmonares vamos a tener dos: la hipertensión pulmonar y el tromboembolismo de pulmón. La hipertensión pulmonar se conceptualiza como la presión arterial media pulmonar en este caso mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo o 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio. Aquí podemos ver que dentro de la clasificación vemos que existen hipertensión pulmonar arterial, idiopática, hereditaria, inducida por drogas y toxinas, hipertensión arterial pulmonar asociada e hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. También podemos ver enfermedad veno-oclusiva pulmonar, iomenangiotosis capilar pulmonar, hipertensión pulmonar secundaria cardiopatía izquierda, hipertensión pulmonar secundaria enfermedad pulmonar o hipoxia, e hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo crónico, e hipertensión pulmonar multifactorial o de mecanismo incierto idiopático. ¿Sí?
Y dentro del tromboembolismo del pulmón podemos ver que se conceptualiza como la oclusión de la vasculatura pulmonar por émbolo y que se relaciona precisamente por la tríada de Virchow, así del tromboembolismo. ¿Qué síntomas se presentan? ¿Qué signos y síntomas clínicas se presentan más comúnmente? Dentro de los síntomas se presenta disnea, dolor torácico, dolor pleurítico, tos, hemoptisis y en algunos casos síncope. Dentro de los signos vemos taquipnia, taquicardia, fiebre, cianosis, entre otros. Dentro de la radiografía de tórax podemos ver atelectasias o infiltrado, derrame pleural, elevación del diafragma, disminución de la vascularidad pulmonar, entre otros. Dentro de los gases sanguíneos, dentro del examen de los gases sanguíneos o gases arteriales, podemos ver lo que es hipoxemia. Y dentro del EKG podemos ver sobrecarga ventricular derecha. ¿Sí? Ahora, terminado una vez de exponer los síndromes pulmonares, vamos a pasar a hacer revisión del caso clínico propuesto. En este caso he considerado el segundo caso clínico en el cual se nos muestra un paciente masculino de 47 años originario de Guadalupe con motivo de consulta disnea, con un padecimiento actual de disnea de 2 meses de evolución, la cual se agravó de mediados a grandes esfuerzos los últimos 7 días. También presenta tos con expectoración escasa blanquecina de aproximadamente 45 mililitros por día. Dentro de sus antecedentes personales patológicos vemos que es fumador desde hace 25 años con un consumo aproximado de 10 cigarros por día, además de negar consumo de drogas o alcohol y no refiere a ninguna otra enfermedad conocida. Dentro de su exploración física vemos que tiene una presión arterial de 120 sobre 75 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5 grados Celsius, una saturación de oxígeno al 70% respirando aire ambiente. A su ingreso vemos que presenta disnea de reposo y también presenta mucosas deshidratadas y podemos tener información adicional como el tórax con disminución de la amplexación, así como frémito y murmullo vesicular disminuidos en la región paravertebral y subescapular de ambos lados. Es así como se nos da esta figura en la cual es una radiografía torácica que nos presenta sobre todo la zona del pulmón. ¿Sí? Ahora, dentro de este caso primero vamos a pasar a hacer lo que es la revisión, bueno, en este caso la organización de los datos expuestos, así es como tenemos en primer lugar la ectoscopía. El estado de gravedad aparente del paciente vemos que aparentemente está en un estado leve, lo cual por eso grave debido a la disnea. Dentro de su edad aparente vemos que, bueno, aparentemente podría tener de 40 a 50 años y un signo destacado podría ser la disnea. ¿Sí? Dentro de la afiliación tenemos el nombre que no se nos precisa, la edad 47 años, el sexo masculino, la ocupación no nos precisa y la procedencia de Guadalupe. Dentro de su enfermedad actual vemos que el motivo de consulta es la disnea, el tiempo de enfermedad es de 2 meses de evolución, la forma de inicio es insidioso, el curso es progresivo y los síntomas principales que podemos ver serían la disnea y la tos con expectoración. Dentro de los antecedentes personales vemos antecedentes socioeconómicos, no se nos precisa. Dentro de los hábitos y costumbres vemos que tiene una adicción, en este caso es tabaquismo, ya que consume 10 cigarros al día con 25 años de evolución. Y en lo que es antecedentes patológicos no nos refiere. ¿Sí? El paciente no refiere tener antecedentes patológicos de algún tipo de procedimiento quirúrgico. Dentro del examen físico vemos que tenemos los signos vitales, a la presión arterial o a la tensión arterial de 120 sobre 75 milímetros de mercurio, en la frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, en la frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, la temperatura de 36.5 grados centígrados, en la saturación de oxígeno de un 70% a nivel del mar, en este caso a temperatura ambiente. Perdón, con aire ambiente, disculpe. Dentro de la antropometría vemos que deberíamos calcular el peso y talla y con ello el IMC, pero no se nos precisa en el caso, así que no podemos calcular el IMC, por lo tanto no podemos detectar si el paciente, como es un caso clínico, no podemos detectar si el paciente está obeso o si está en un peso normal. Dentro de la apreciación general vemos que existen mucosas deshidratadas, tórax con disminución de la amplexación, frémito y murmullo vesicular disminuidos, en región paravertebral y subescapular de ambos lados. Y con todos estos datos recogidos del caso clínico podemos llegar a un diagnóstico tal vez precoz, pero que nos podría orientar al tratamiento. Dentro de este punto he considerado lo que es la bronquitis aguda.
¿Cómo se conceptualiza? Se conceptualiza como una infección autolimitada frecuente en las vías respiratorias y se caracteriza por una tos que dura generalmente de 1 a 3 semanas. Vemos que es una obstrucción del flujo de aire y con una respuesta inflamatoria dentro del epitelio de los bronquios que causa una respuesta excesiva de la vía aérea y con la mayor producción de moco. En esta imagen podemos ver cómo es que aumenta el volumen de las glándulas mucosas, por lo tanto aumenta la producción de moco, provocando la disnea y provocando la expectoración a través de la tos. Podemos ver a nivel alveolar cómo es que este moco puede penetrar a los alveolos y producirnos esta disnea. Como se nos había presentado en el caso, el paciente ya presenta una disnea de reposo, por lo cual ya se está agravando su proceso patológico. En este cuadro podemos ver el diagnóstico diferencial entre enfisema y bronquitis crónica. Vamos a ver que la disnea en la bronquitis crónica es tardía e intermitente, la tos es el síntoma predominante, la expectoración es abundante, las sibilancias son frecuentes, el hábito constitucional es normal, el tórax es normal. Dentro de la resonancia torácica aparece normal, ruidos respiratorios son normales, rocusibilancias son comunes, el diafragma se presenta normal, la cianosis puede estar presente o no, depende del grado de la bronquitis. Dentro de la radiografía de tórax vemos que el diámetro anteroposterior está normal, la transparencia disminuida y la silueta cardíaca normal, o en este caso agrandada. La presión parcial de oxígeno puede estar notablemente disminuida, la presión parcial de CO2 está aumentada, la poliglobulia está presente, el cor pulmonare está en un estadio temprano, la insuficiencia cardíaca se da en episodios recidivantes y la insuficiencia respiratoria está en episodios repetitivos que mejoran con la administración de oxígeno a través de una máquina y otras medidas que aumenten la FIO. Además de, claro, el tratamiento que se le puede dar al paciente para recuperar la fisiología. Justamente acabamos a ver esto, tenemos tos con más o menos con expectoración, más o menos fiebre de mayor de 7 días de evolución, de paciente no EPOC. También hay un criterio de diagnóstico diferencial para poder diferenciar justamente EPOC de bronquitis. Vemos que si presenta gravedad clínica se debe remitir al hospital. Si no presenta gravedad clínica vamos a sospechar de neumonía. Si no presenta vamos a ver si tiene alto riesgo de complicaciones, mayor de 65 años o mayor de 80 años. Y si presenta estas complicaciones, sí vamos a dar tratamiento con antibióticos. En el caso de que la sospecha por neumonía sea positivo, se hace una radiografía de tórax, en lo cual nos vamos a plantear si es que esta radiografía de tórax tiene las características de neumonía. Si no tiene las características de neumonía, procedemos a regresar a verificar si tiene alto riesgo de complicaciones, y si es parte de neumonía, procedemos a hacer un manejo específico de neumonía. Ahora, la segunda vertiente, en caso de que estos altos riesgos de complicaciones sean negativos, vamos a hacer la sospecha epidemiológica por infección de la sospecha de infección bacteriana. En este caso vamos a dar un tratamiento específico con antibiótico tras una confirmación de microbiología con antibiograma, por ejemplo. Y dentro del tratamiento sintomático sin antibiótico podemos valorar la prescripción diferida en caso de empeoramiento progresivo y no mejoraría 14 días desde el inicio. Entonces, dentro del caso clínico he valorado eso. Y bueno, eso sería todo por esta guía. Muchas gracias.